Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a seguir con estas clases pendientes del curso de variable compleja. En esta última semana no nos fue posible hacer alguna clase porque estuvimos junto con el equipo de abogados pues preparando una respuesta a la contestación de la UNAM a nuestra demanda por el despido injustificado. Pues en resumen, por haber pedido salarios justos para el 75% de profesoras y profesores en la UNAM, pues nos despiden las autoridades universitarias. Y bueno, pues también este curso quedó con algunas sesiones pendientes, nos hicieron un operativo ahí en el salón para intentar que ya no hubiera clases, y luego no pudimos en unas semanas por las actividades de abogados también, pero aquí estamos y vamos a dar un repaso de la última clase. Está aquí en el pizarrón, no lo borramos para dar las ideas sobre esta interpretación que hay de la integral compleja, viendo las cosas a través del concepto de formas diferenciales. En la anterior sesión estuvimos discutiendo varias cosas y habíamos dejado la siguiente pregunta abierta. Habíamos preguntado sobre la existencia o no de una distribución de planos en R3 que tuviera la propiedad de que no fueran los planos tangentes de una familia de superficies. Esto en el contexto de que habíamos visto que las unoformas diferenciales en el plano con valores reales se podían interpretar como un plano en cada punto del plano R2. Aquí hacíamos este dibujo y entonces tienes un plano por cada punto y ese plano lo puedes interpretar como la gráfica de una función lineal de R2 en R. Acordamos rápidamente que este concepto de forma diferencial es, si te fijas en un punto, tienes que tomar un elemento del conjunto de las funciones lineales del espacio donde estás a los reales. Cuando ya estás en el plano, necesitas tomar una función lineal de R2 en R. Entonces, la interpretación que estábamos tomando era que esa función lineal que iba de un espacio que en este caso iba a ser B igual a R2, ¿sí? Primero empezamos con B igual a R, luego ya agarramos R2, es una función lineal de R2 en R, su gráfica es un plano que pasa por el origen, ¿vale? Luego decíamos que para la interpretación de lo que era la integral de una unoforma en R2, este plano que definíamos en el plano negro, tú tienes un plano y ese plano lo ibas a subir en el eje del contradominio, que es un eje paralelo al eje Z, de manera paralela, ¿sí? Y entonces por eso en este tienes estos planos rojos que son paralelos, en este punto tienes estos planos verdes, en ese punto tienes estos planos azules. Entonces, una manera de interpretar una unoforma diferencial en R2 es, para cada punto del plano R2, agarras ese punto, es como si te olvidaras de todos los puntos lejanos, y te agarraras este como el origen, y ahí tienes que escoger una función lineal de R2 en R, entonces en ese punto agarras un planito, entonces estás viendo la gráfica. Haces eso para cada punto en R2 y te queda el análogo a un campo vectorial, nada más que ahora en lugar de poner una flecha en cada punto del plano, tienes que poner su gráfica. Y es un plano por el origen, entonces aquí estoy poniendo 3. Cuando ustedes hacen el dibujo de un campo vectorial, pues también hacen unas cuantas flechas, pero se supone que es una flecha para cada punto del plano. Aquí sería para cada punto del plano, la gráfica de una función lineal, o sea, un plano inclinado. Eso sería una unoforma. Y luego, para hacer la interpretación de lo que iba a ser la integral,
era que agarrábamos esa gráfica que escogimos para cada punto del plano y la subíamos de manera paralela. Entonces es en ese momento donde tienes un campo de planos en R3. ¿Qué es eso de un campo de planos? Pues que te vas a cada punto en R3 y en ese punto escoges un plano. Nada más que aquí estamos escogiéndolos con cierta trampa, porque no estás escogiendo en cada punto en R3 un plano arbitrariamente, sino que es un plano que subiste de manera paralela después de que tomaste uno de los planos que habías escogido, ahí sí de manera arbitraria, en el plano XY y lo subes. Entonces así te da ciertas distribuciones de planos en R3. Bueno, esas distribuciones de planos nos van a servir para interpretar lo que es la integral de una a uno forma en R2. Eso lo habíamos estado discutiendo y ahora voy a recordar esto que tiene que ver con variable compleja. Bueno, esto tiene que ver con variable compleja que estamos en un paso intermedio porque ya habíamos hecho la idea que queremos en el caso de formas diferenciales en R. Y en el caso de formas diferenciales en R, en lugar de agarrar en cada punto la gráfica de una función lineal de R2 en R, entonces agarrabas la gráfica de una función lineal de R en R, y entonces en cada punto, por ejemplo aquí del intervalo 0 al 1, agarrabas una recta, y entonces en lugar de tener campos de planos, tenías campos de rectas. ¿Sale? Eso ya lo teníamos más trabajado porque, bueno, esa es una posible manera de interpretar el teorema fundamental del cálculo y esas cosas, ya lo hemos trabajado desde más clases atrás. Y entonces te daba una herramienta para tener una interpretación de lo que es la integral. Esta integral era la integral de 1 a 1 forma diferencial en la recta y acuérdense que esta dx era en cada punto escoger una recta especial. Aquí lo poníamos, esta recta especial era ir escogiendo la que iba a 45 grados, ¿sale? Entonces, si tú integras, por ejemplo, la integral de 0 a 1 de x, en esta idea de formas diferenciales, es equivalente a ir poniendo este campo de rectas a 45 grados, y luego esta idea de subirlas, pues aquí tendrías que subir estas que están a 45 grados. Aquí ya no lo hice porque eso lo hicimos 2 clases atrás, pero te queda algo así, si quieren nada más para recordar. Tienes estas que están a 45 grados todas, supónganse que las pinté bien, y tú las subes de manera paralela, te quedan estas a 45 grados, ¿sale? Voy a hacer estas nada más. Y entonces la interpretación de la integral, por ejemplo, de 0 a 1, de la función aquí sería la constante 1, f de x igual a 1, o sea, estás integrando esto. Entonces, con esta manera de interpretar las cosas, el teorema fundamental del cálculo sale en automático con esto. ¿Por qué? Porque tú quieres ir integrando, estás buscando una curva que sus rectas tangentes coincidan con este campo de rectas. Entonces podría ser esta, por ejemplo. ¿Sale? Y entonces la interpretación de esta integral es lo que caminas desde acá hasta acá, o sea, esto. ¿Sale? Esa sería la interpretación. Y entonces, bueno, esta función naranja es la del teorema fundamental del cálculo en el sentido de que si tú te fijas, borras todo y te fijas en las rectas tangentes de esa gráfica, las rectas tangentes coinciden con las rectas de este campo de rectas. ¿Sale? Y luego poníamos un ejemplo pues tantito más complicado. Ahorita no es el caso andar buscando cosas complicadas, pero por ejemplo, podías poner f de x
igual a x. Por ejemplo, si ponías f de x igual a x, entonces en el 0 tienes una recta así, en el 1 medio pues tienes un medio de pendiente, en el 1 tienes pendiente 1. Y entonces aquí, si tú subes estas rectas, aquí sí lo hicimos, resulta que el análogo a esta curva amarilla, aquí la pintamos de verde, es esta. Y ahora es una parábola. Y de hecho esa es la primitiva. Entonces, si quieres integrar desde aquí hasta acá, es esto, cuánto subiste, y tiene como interpretación este f de 1 menos f de 0, te da esto, y es el teorema fundamental del cálculo. ¿Sale? Y entonces la integral es esto, lo que hay de aquí a acá. Y ahora, lo que quiero que se entienda es que cuando estás en una dimensión y tienes una forma ahí, siempre va a existir la gráfica de una función tal que estamos en R, tal que su derivada, o sea, sus rectas tangentes coincidan con esta forma que te dan aquí. Cuando pasas a R2, les dije que las cosas ya se complicaban. Cuando pasas a R2, va a resultar que puedes tener el análogo a este campo de rectas, o sea, iban a ser campos de planos, los extiendes hacia arriba y te van a quedar unos campos de planos en R3, y esos campos de planos no van a tener la propiedad de que exista una gráfica. Aquí en este caso la gráfica sería de R2 a R, cuyos planos tangentes coincidan con esta distribución de planos en R3. Bueno, eso tiene que ver con algunos temas como distribuciones, temas en matemáticas, pero también tiene que ver con el tema de formas diferenciales. Y entonces, como estábamos viendo esta idea de que es una forma diferencial en R2, bueno, había quedado abierta la pregunta: ¿habrá un campo de planos que no cumpla que haya una superficie cuyos planos tangentes coincidan con la distribución de planos? Se quedó abierta esa pregunta. Resulta que no pasa lo mismo que en R. En R siempre existe una primitiva. En R2 no siempre. Y esto, decíamos, también se trabaja en física, por ejemplo, nada más que en física hay una especie de dualidad. Tú puedes hablar de campo de planos o puedes hablar de campo vectorial. Entonces los físicos, a veces, en los cursos de mecánica y eso, usan más el concepto de campo vectorial, pero también podrías hablar de campo de planos. Y por ejemplo, los físicos en el tema de campo vectorial, cuando el vector es una fuerza, tienes un campo de fuerzas. Y ese campo de fuerzas a veces es especial. ¿En qué sentido? Te dicen que el campo es conservativo y a veces no. Esa idea de física de que sea conservativo o no es exactamente lo mismo que hay detrás de lo que estamos discutiendo. El campo va a ser conservativo cuando agarras la flecha. Hay una manera de pasar de esa flecha a un plano de estos. Entonces, a ver, ahorita no lo voy a decir, sino son las ideas y luego vemos cómo. Tienes un campo de flechas, a cada flecha le puedes asociar un plano, o sea, tendrías ahora un campo de planos, o sea, una forma en R2. Y entonces, en todo lo que hemos estado discutiendo, cuando el campo es conservativo, te vas a un campo de planos, lo subes hacia arriba, y cuando el campo es conservativo es porque sí hay la gráfica de una función de R2 en R, cuyos planos tangentes coinciden con este campo de planos. Eso, te regresas a la física, es el potencial. ¿Sale? Y bueno, si quieren así de manera rápida, hay una manera de pasar. Espérenme tantito, voy a traer algo que ilustre. Este es mi planito. ¿Cómo le hago para pasar
de un campo vectorial a un vector? Bueno, en R3 podemos hacer lo que sigue. Tienes un vector y entonces ese vector te fijas hacia dónde está y lo que va a suceder es que vas a tener un plano de tal manera que su intersección con el plano XY sea perpendicular a la dirección del vector. ¿Sale? Y el tamaño del vector te va a decir qué tan empinado está. Entonces, si el vector se hace muy pequeño, este plano se hace así. Si el vector se hace muy grande, este plano se hace así. Bueno, ¿qué pasa? Que este plano, a veces le dicen el vector gradiente, y lo que es un vector formado por las derivadas parciales de la función, y esas derivadas parciales tienen que ver con la derivada, y la derivada de una función de R2 en R tiene que ver con su plano tangente. Entonces, ¿qué pasa? Pues no es nada raro que este plano queda definido por las derivadas parciales, y con esas derivadas parciales forman luego un vector. Y entonces ese vector es el vector gradiente. ¿Sale? Bueno, entonces esto es nada más para que vean que el cálculo vectorial lo puedes tratar de la manera convencional, con campos vectoriales, pero tú puedes hacer de cada vector que tengas en tu campo, pasar a una forma en R2 y depende de la dirección. Si este está apuntando para allá es así, si está apuntando para allá es así, si está apuntando para allá es así. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si tú tuvieras, así nada más para ver un ejemplo, si tuvieras un campo radial, ¿qué es eso de que tienes un campo radial? Nada más para poner aquí un ejemplito. Chin, lo malo es que ya estoy apuntando y todavía no borro el otro, pero nada más. Perdón que soy un relajo, pero tienes este campo radial. Pues eso de que sea radial quiere decir que los vectores en este círculo tienen la misma longitud. Entonces, aquí en el centro sería 0, ¿sale? Es un campo que podrías interpretarlo como x punto igual a x en R2. Bueno, el chiste es que cuando te vas a la circunferencia de radio 1, como los vectores apuntan para allá, entonces tú ajustas esta longitud. Si son de tamaño 1, este plano tendría como pendiente 1, y entonces el campo de planos tendría que ser así, sobre ese círculo. ¿Sale? Si te acercas más al origen, hace así, y en un círculo más pequeño tienes esto. Si te vas al origen donde el campo se hace 0, aquí se hace horizontal el plano. ¿Sale? Y entonces, a ver, vamos a ver este ejemplo. Esta unoforma que les estoy definiendo, pues es una unoforma en el plano, y esta hace que los planos, bueno, vas en la dirección que va para allá y los planos se van empinando cada vez más. Y si te vas al revés, pues entonces vas así. ¿Sí? ¿Sí todo el mundo lo ve? Bueno, ¿qué tendrías que hacer para ver si ese plano, perdón, ese campo de planos corresponde a tener una superficie de tal manera que esos planos sean los planos tangentes a una superficie? ¿Qué tendrías que hacer? Sí, o sea, ¿cómo se les ocurre que tendría que ser la superficie? Es parecida a la parábola, ¿no? Porque estás haciendo lo mismo que hiciste con la pendiente. Ajá, entonces, sí, justo estas líneas serían como agarrar este plano cuando lo tenía así, lo cortas con un plano y te queda ese corte. Y entonces, ¿qué pasa? Ah, por cierto, vienes aquí con estos planos, cuando llegas al 0 y te vas del otro lado, ahora se inclinan al revés. Aquí ya no lo pinté, pero esto sería así. Y muy bien. Entonces, ¿cómo construyes una superficie cuyos planos tangentes tengan que ver con esta distribución de planos? Agarras esta parábola, le das un patín, la pones a girar y te queda un paraboloide. Y si tú agarras ese paraboloide, lo dibujas y agarras
y te vas en una curva de nivel que va a ser un círculo, por ejemplo, todos sus planos se comportan como habíamos dicho. Dicho de otra manera, tienes tu uno forma, estas las llevas de manera paralela hacia arriba, te queda una distribución de campos una distribución de planos en R3. Esa distribución de planos cumple que cada uno de esos planos es tangente a algún paraboloide, porque aparte, así como aquí tenías esta parábola, o podrías tener una más arriba que pasara por aquí o por acá, y entonces tienes una familia de parábolas así, ahora tendrías una familia de paraboloides así. Pero entonces cada plano de esta familia de planos que estamos construyendo sería el plano tangente de uno de esos paraboloides. Ahora, esos paraboloides serían el potencial. ¿Sale? Ahora, regresando a la física, si a ti te dan este campo así y te dicen ese campo es un campo de fuerzas, los físicos te dicen, ese campo es conservativo. ¿Sale? ¿Y qué quiere decir? Que tiene un potencial. Bueno, eso de que tiene un potencial es la existencia de esta función de R2 en R, que es un paraboloide, de tal manera que sus planos tangentes coinciden con el plano de la distribución de planos. Ahora, en términos físicos, ese paraboloide, su plano tangente tiene un vector, que era el que usábamos para pasar del vector al plano. Ese vector es como el vector gradiente. Entonces, los físicos dicen, el gradiente del potencial es la fuerza. Entonces, es lo mismo, nada más visto como desde el cálculo vectorial, pero la idea es esta. ¿Sí estamos? Bueno, ¿qué sucede? Y ya con esto, igual y ahorita borramos. Lo que sucede es que puedes dar ejemplos de estos campos de planos, que cuando los llevas de manera paralela y no puedes conseguir una superficie cuyos planos tangentes sean los campos de la distribución de planos. Hacia allá vamos. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con variable compleja? Bueno, estamos en un paso intermedio considerando estas formas con valores reales en R3. Cuando te vas a variable compleja, vamos a ver formas complejas, pero ahora van a ser con valores complejos en el plano complejo, y entonces esta idea de poner estos planitos se sigue valiendo, pero ahora los pones ya en R4. Y entonces sería la generalización de esta, donde tienes una recta real y pones una recta real en cada punto. Ahora te vas a una recta compleja o el plano complejo, y ahí en cada punto pones una recta compleja. Pero va a seguir teniendo esta idea de que es una forma, y la forma se integra en curvas. Yo agarraba una curva de aquí a acá y el resultado de la integral era vete por la curva que vaya integrando estas rectas, y la integral va a ser cuánto subes. Aquí la idea era agárrate una curva que vaya de A a B, tú tienes una distribución aquí arriba, y entonces ahora lo que tienes que hacer es dibujas la curva en el dominio y vas a ir, esa curva define un cilindro hacia arriba. A ver, lo podemos interpretar en dos pasos. Eso no lo había dibujado, pero si ya entendieron esta, fíjense, de este dibujo les voy a conseguir uno como este. ¿Cómo? Trazas esta curva. Ahora imagínate que sobre la curva pones una barda. Entonces te da una barda curva. ¿Sí? Es un cilindro. Ahora, en cada uno de esos puntos del cilindro tienes un plano, pero ese plano intersecta al plano tangente del cilindro de la barda. ¿Sí? Tienes dos planos en el mismo punto, uno es el plano de estos y el otro es el plano tangente al cilindro. Esos dos planos se cortan en una recta, y esa recta va a ser tangente al cilindro con una cierta inclinación hacia arriba, y es como si tuvieras este mismo dibujo, pero
sobre la curva, entonces tendrías estas hacia arriba. Entonces, si ya le entendiste a esto, te va a quedar este dibujo enrollado en el cilindro de la curva y vas a tener ahí un campo de rectas nuevo, que es el campo de el campo de planos intersectado con los planos tangentes al cilindro. Y si ya entendiste esto, vas integrando esos y te fijas al final cuánto subiste, esa es la integral. Ahora, cuando tú tienes una función de estas, o sea, fíjense, el chiste es esto, cuando tienes una función de estas, dibujas la curva, haces el cilindro, intersectas con el campo de la unoforma. Entonces vas a tener un campo de rectas así como esta. Entonces tienes que ir subiendo o bajando por ese campo de rectas. Pero al mismo tiempo sabes que existe una superficie cuyos planos tangentes coinciden con este. Entonces cuando tú vayas construyendo esta curva, pues va a tener que pertenecer a la gráfica de la superficie. Entonces si tú agarras una curva cerrada, haces el cilindro y vas a obtener una curva cerrada que vive en la gráfica de la superficie. Entonces en un punto vale f de algo, entonces vas a tener una curva que puede subir, ir a dar la vuelta, pero cuando regresas tiene que llegar a f de algo. Entonces ¿cuánto subiste o bajaste? Nada. Entonces la integral es cero. Entonces la integral de línea a lo largo de una curva cerrada es cero. ¿Sale? Y eso pasa en los campos conservativos. De hecho, pues eso gusta a los físicos, ¿no? Tú tienes un campo de fuerzas y haces la integral de línea de ese campo de fuerzas, es el trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada, pues da cero. Porque si no, como que podrías andar haciendo trabajo nada más por ir a dar la vuelta y obtendrías trabajo positivo, entonces tendrías como algo que te da pues trabajo, bueno, esos campos se llaman no conservativos. Bueno, el vínculo entre la física y la geometría es que estas rebanaditas que se van a portar mal en el sentido de que no van a ser los planos tangentes de una cierta gráfica, tienen que ver con los campos no conservativos. Y tienen que ver con estas distribuciones que en matemáticas no son tan fáciles de ver visualmente, que estas distribuciones no les ocurre que cuando agarras una curva cerrada, ¿sale? Tú pintas el cilindro y entonces ahora empiezas a subir y bajar, pero como no tienes garantizado que estás en la gráfica de una superficie, ese argumento de que partía de un f de algo, que era la gráfica de la función de dos variables, y tenía que llegar a f de algo, eso ya no lo tienes, entonces puede ocurrir algo así. Y llegas a otro lugar. Y entonces la integral de línea en una curva cerrada no da cero. Eso tiene que ver con el hecho de que calculas el trabajo a lo largo de una curva cerrada y no es cero, o sea, el campo no es conservativo, o sea, en términos de esto de unoformas, quiere decir, aquí hay el concepto de la derivada exterior de una unoforma. Entonces, lo conservativo, en términos de formas diferenciales, va ligada con el hecho de que la derivada exterior de la unoforma sea cero. Entonces, esto va ligado con el hecho de que la derivada exterior de la unoforma no es cero. Entonces, básicamente lo que les habíamos dejado de tarea era conseguir una unoforma diferencial cuya derivada exterior no fuera cero. Bueno, ya dije muchas cosas y falta un ejemplo sencillo. Si son físicos, basta que se imaginen un campo no conservativo y que le apliquen el diccionario a las flechitas, les ponen un planito así y al final se fijan en ese campo de planos y tiene que funcionar. Bueno, vamos ahorita a pausar, vamos a borrar el pizarrón y aquí está la respuesta de lo que vamos a analizar. Esta nos va a dar la clave. Entonces lo que necesito es hacer una manera de que se imaginen esto. Y para finalizar, con esto empiezo, pero este dx
ya lo habíamos dicho, dx es el eje x, y entonces si este es el eje x, dx es un plano que abre a 45 grados. ¿Sale? Y este es el eje y, pero aquí la y me va a afectar la pendiente de este plano. Entonces, ¿qué pasa? Si estoy en y igual a 1 es este, si estoy en y igual a 2, ya se hizo de la pendiente lo doble. Entonces, en esa recta tienes esto, este plano de pendiente 2. Me regreso aquí a esta, este es el de pendiente 1, este es el 1, este es el 2, en el 3 ya se hizo así, en el y igual a 0 estás así, y si te vas del otro lado estás así. Entonces, a ver, sobre esta línea, o sea, antes de borrar el pizarrón, les voy a presentar la que va a funcionar. Creo que ni voy a usar el pizarrón, van a ver, ahí les va. Bueno, lo que necesito es que se vayan imaginando las cosas. A ver, tengo mi eje X, mi eje Y. Entonces, fíjate, tú te caminas en Y al 1 y entonces no afectas esto, entonces el dx era pendiente 1. Entonces, primero lo vamos a hacer sobre el eje Y. Entonces, cuando yo me voy hacia allá, avanzas en Y y esto se va haciendo así. Cuando me voy al revés, hacia el 0, llego aquí al 0, me paso a los negativos y empiezo a hacer esto. ¿Sale? Ahora, cuando me agarro rectas paralelas al eje X, esto no depende de X. Y entonces me las llevo paralelas a pasear por todo el plano sobre esa, o sea, me agarro una recta paralela al eje X y agarro esta y me la llevo así. ¿Sale? Por ejemplo, cuando estoy en y igual a 0 tengo esta, entonces me la llevo así. Y si me voy a y igual a 1, ¿sale? Aquí está. Entonces me lo llevo así. Cuando me voy a y igual a 2, me lo llevo así. ¿Sale? Entonces ya tengo mi colección de planos en el plano XY. Ahora llévenselo en esta dirección también de manera paralela. Entonces realmente en todo un plano voy a tener el mismo plano del campo de planos. Es decir, estoy y igual a 0, este lo había corrido así, pero también cuando me voy hacia arriba, me voy así. Entonces, si me fijo en un plano perpendicular al vector de dirección de la cámara, en cualquier punto de ese plano, tengo mi campo de planos horizontal. Ahora, avanzo uno para acá, me fijo, voy en el eje Y, tengo un vector perpendicular al eje Y, a distancia 1, ahí voy a tener este plano en cualquier punto de ese plano, ¿sí? Entonces, ya con eso se dan una idea de cómo es el campo de plano. Si me voy 2 para allá, me voy a pendiente 2 y sobre el plano que está normal a esto, que sería un plano así, tengo esta y está igual en todos lados. Y al revés, cuando me voy para acá, tengo un plano así y tengo este así. Bueno, ese campo de planos en R3 no es integrable. Es decir, no existe una función de R2 en R cuyos planos tangentes coincidan con los planos de esta distribución. Bueno, piénsenle tantito, voy a borrar el pizarrón para que no digan que no lo borré. Vamos a prender las luces porque no sé qué tanto se ve. Y ahorita los veo. Apachúrale el rojo. Ok, ya estamos de vuelta. Aquí, si tienen alguna pregunta, vamos ahora sí a dar una forma diferencial en R2 que ya describimos. Y bueno, nada más como repaso. Dado un punto, es decir, acuérdense que el concepto de una unoforma en un espacio vectorial que ahora vamos a tomar como R2, una unoforma en R2 son funciones lineales de R2 a R, donde R es el espacio del escalar
sea, acuérdense que hay espacios vectoriales sobre los reales o sobre los complejos. En este caso, necesitas una función del espacio vectorial al campo de escalares, que en este caso son los reales. Entonces tienes la función lineal de R2 en R. Bueno, acuérdense, nada más para que vean que todo coincide. En álgebra lineal te dicen que cuando tienes una función lineal de R2 en R, tiene una matriz asociada. ¿Una matriz de cuánto por cuánto? De R2 en R. Uh-huh. Tiene que ser de... ¿De 2 por 3? No. ¿De 2 por 2? No. ¿No? No. No, cuando es de 2 por 2 es cuando la función lineal va de R2 en R2. ¿De 2 por 2? Sí, tiene que ser de 2 por 1 o de 1 por 2. Podría ser. ¿Cómo sabes de cuánto por cuánto? Ah, sí, de 1 por 2. A ver. Tú dices una matriz de 1 por 2. Ahora vamos a acordarnos si sí o no. Para contestar si sí o no, este 1 son los renglones y este 2 son las columnas. Entonces esta matriz que estás diciendo sería algo que es un renglón y 2 columnas. ¿Sale? Y efectivamente aquí tienes que evaluar la L en el primero de los vectores de la base de aquí y aquí la L en el segundo de los vectores de la base. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si tú agarras L de E1, quieres que sea 1 y L de E2 quieres que sea 0. Eso quiere decir que en el eje X levanta y en el eje Y no levanta. Entonces este es otra manera de denotar a esta. ¿Sale? Entonces esto nomás para que vean que en términos de álgebra lineal, este espacio de las funciones de R2 en R va a ser un espacio vectorial de dimensión 2. ¿Por qué? Pues porque las matrices de 1 por 2 tienen 2 números reales, es como un plano, pero entonces ahora tiene sentido. Una base de esto es agarrarte el que está a 45 grados, o sea este, y el otro agarrarte el que está a 45 grados abriendo en la dirección de Y, o sea, cuando este fuera 0 y este 1, o sea este. Ahora hay que tener cuidado. ¿En qué sentido? Que si tú ya te vas a poner así quisquilloso en términos del álgebra lineal, tienes que distinguir entre esto y el que es al revés. El que es al revés sería un vector así, pero el vector así representaría las funciones lineales que van al revés. ¿Sale? Y tienen un sentido diferente. Estas serían como meter a la recta en R2. Es como una función de R2, perdón, de la recta en R2. ¿Sale? Y también vas a tener tantas como R2, pero aquí tendrías ahora, ¿cuáles serían? Pues ahora serían matrices. ¿Sale? Y fíjate que el que va acá, o sea, aquí se cruza. Este 1 viene para acá, este 2 ahora vendría para acá. Y entonces tienes 2 renglones, una columna, y entonces, ahora, ¿qué pasa? Pues que ahora tendrías que, si te fijas aquí, pues solo tienes el E1, ya no hay E2. Entonces, el vector así que estás buscando, simple y sencillamente sería, lo voy a poner así. O sea, este L de E1 sería un vector en R2, pero vector columna. Bueno, entonces ya nada más haciendo esta distinción, para en términos de esto del álgebra lineal, estos son los vectores. Y estas son las formas. Esta sería una forma.
Ujú. ¿Sale? Bueno, nada más porque siempre nos habían apuntado los vectores como flechas. Estos van a ser los que van a ser vectores como flechas. Siempre nos los habían apuntado así. Y ya si te ves rigurosos, no. Cuando son así van a ser unoformas. ¿Sale? Bueno, o covectores. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto es vectorcitos que son flechas. Por ejemplo, ¿cuál es el conjunto de ver cuántas mapeos lineales hay de R a R2? Te agarras el E1 y te fijas en dónde cae, cuántas maneras hay de caer en el plano, tantos como vectores en R2, que son estos, o sea, tantas como flechas en R2. Y aquí, pues también es como R2, pero tiene un significado distinto. Estas son funciones lineales de R2 en R, y entonces las puedes ver a través de la gráfica. Esta de X es la que levanta en la dirección de X y aquí se queda constante. Y esta es la que levanta en la dirección de Y y aquí se queda constante. Bueno, ahora, si tú aquí a este 1 lo multiplicas por un A y a este 1 por un B, ya puedes formar todos los planos, porque aquí fíjate que este ya no tiene que ser ni el eje X ni el eje Y puede estar abierto. Y entonces, bueno, ya son combinaciones lineales. Ya nada más esto lo habíamos puesto la vez anterior. Tú agarras en cada punto de R2 una función que depende ya de X y de Y y lo multiplicas por dx y entonces estás como haciendo la componente en este básico del espacio de formas y luego la componente en este y es otra función. Y entonces esto es el conjunto de todas las unoformas en R2. Ahora, tiene dimensión infinita. ¿Por qué? Porque aquí este AXY puede ser cualquier función de dos variables, por ejemplo, polinomios y lo que quieras, y esta también. Entonces, son conjuntos muy grandes. Y esto se parece mucho a cuando escoges un campo vectorial. Porque cuando escoges un campo vectorial, lo que veías era, en cada vector del plano, agarrabas una flecha y te fijabas en sus componentes. ¿Sale? Y entonces tú podrías tener una flecha amarilla en cada punto del plano y el tamaño de la flecha amarilla te la da una función de dos variables, y una flecha verde y el tamaño de la flecha verde te la da una función de dos variables. O sea, es exactamente lo mismo que esto. Nada más que cuando eran campos vectoriales lo ponías así. ¿Sale? Y entonces aquí esta suma de 1 con E2 con estos pesos te da el vector del campo. Bueno, eso ya nada más para que quedara claro, pues esto. Esto es lo que luego se integra cuando estás haciendo las cosas en cálculo vectorial. Te ponían integrales de estas a lo largo de líneas. En el fondo estás integrando unoformas. Claro que podías, ahí te decían, es que esta dx es notación, y bueno, o sea, realmente si lo ves como formas, no es notación, es un covector especial y todo adquiere sentido. Nada más que sí hay que hacer el paso de aquí para allá. De hecho hay un isomorfismo, nada más que ahorita no me voy a meter. Si quieren en otra clase platicamos de cómo puedes pasar de vectores a formas si estás en R2 o en R3, y cómo puedes interpretar ya sea integrales de formas o integrales de línea o integrales de superficie de las que veías en cálculo. Pero eso no lo voy a hacer ahorita. Yo lo que quiero que vean es que me voy a fijar en esta. Si yo hago A de XY igual a Y, pues la función Y, ¿sale? Y hago, esta la bajo tal cual, y esta la hago 0, entonces este lado ya no pela,
y solo me quedo con esta unoforma, que es la que quiero que analicemos y que era la que ya habíamos dicho, cómo verla geométricamente. ¿Sale? ¿Va? Ahora, fíjense, esto que les voy a decir, ya lo dije, y va a ser la idea clave. La idea clave es, yo tengo una distribución de planos en R3, la defino en el plano XY, la subo hacia el eje Z de manera paralela, me da entonces un campo de planos en R3. Quiero ver si existe una superficie cuyos planos tangentes coincidan con los planos de esta distribución. Ya vimos el ejemplo de que podríamos tener unos paraboloides, los subía y los bajaba, y coincidían con un ejemplo de un campo de planos que vimos a partir de un campo radial, pasando del vector a su rebanada, a su gráfica de la función lineal. Bueno, la idea clave es eso. Cada vez que eso sucede, si yo hago un integral de línea, creo que... Bueno, si yo hago la integral de línea aquí, va la idea. Hago la integral de línea. Agarro esta curva cerrada. Voy a intentar hacer un dibujo de lo que hemos estado diciendo. Agarro, para cada punto de esa curva, hago un cilindro. Entonces aquí tendría algo así. Bueno, supónganse que lo hice bien. Es que aquí va a estar difícil hacer... Bueno, ahí está. Quedó mejor. Ahí está. Ahora, yo tengo un campo de planos. Y es aquí donde yo les decía, en cada punto aquí yo tengo un campo, un plano tangente. ¿Sale? Pero ¿qué pasa? Este punto proviene de este. Y aquí en este yo tenía que haber definido un plano así. Entonces estos planos yo los tengo que subir. Cuando llego a este, tengo dos planos por el mismo punto. Uno va a ser el plano tangente y el otro el plano que yo escogía. Esos dos planos se intersectan en una recta. Esa recta la voy a pintar de rojo. Pues a lo mejor, dependiendo de la inclinación del plano verde, a ver si quieren, es que podría ser o verde o negra, entonces para que no se peleen, porque está va a estar en el paralelo al verde, pero también en el negro ahí. Por ahí sería algo así, y por ahí tendría yo esa recta roja, pertenece a esos dos planos. Entonces, bueno, si yo desenredo esto, me queda el dibujo análogo a esto, y entonces aquí yo tengo un campo de líneas, ¿no? ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo, cuando ese campo de planos cumplía con la propiedad de que existe una función cuyos planos tangentes coinciden con los campos de la distribución de planos en R3, entonces por ahí tienes una superficie. Entonces cuando tú haces la integral de línea, tienes que ir subiendo como te dicen estas, pero al mismo tiempo vas a estar en la superficie. Entonces vas a tener, no importa aquí si empiezas aquí o acá, porque acuérdense que los paraboloides, había una familia de paraboloides. No importa de dónde empieces, esto no tiene significado, pero el chiste es que vas a tener algo así. Tarde o temprano bajas. Y entonces esta integral forzosamente tiene que ser cero. Bueno, ahora en matemáticas se ocupa muchas veces este razonamiento. Vamos a verlo al revés. Si yo les construyo un campo de planos en R3, tal que cuando me agarro una curva cerrada, al ir haciendo la integral de línea de esa unoforma, no llego al mismo punto, eso va a querer decir que entonces no existía una superficie cuyos planos tangentes coincidan con la familia de planos, porque si hubiera existido tendría que volver a bajar al mismo punto, más como no pasa, entonces no existe. Es una prueba de ese estilo. Ahora, cuando uno ve el dibujo de lo que les acabo de decir moviendo el cuaderno, cuando uno ve el dibujo,
se da cuenta que pues intuitivamente no hay nada que integre eso, porque esos campos de planos arman un relajo. Bueno, ahora ahí les va, vamos a calcularlo y lo vamos a calcular rápido. ¿Cómo lo vamos a calcular? Miren, vamos a hacer el dibujo de lo que nos compete. Voy a poner el plano aquí. Les habíamos puesto hacia allá el eje X, entonces voy a pintar hacia allá el eje X, hacia acá el eje Y. ¿Sale? Y entonces, lo que quiero hacer es agarrar esta curva cerrada. Supónganse que este es el 1 y este es el 1, ¿sí? Es un cuadrado, entonces la curva que quiero tomar es esta. ¿Sale? Bueno, ahora, a ver, si quieren hago la cosa rápido, fíjense. Este cilindro, ¿qué es? Si yo puse esto aquí, va a ser algo así. Va a ser como una caja. O sea, lo hice ahí porque aquí ya no va a caber el dibujo bien. O lo hago ahí arriba. Ya olvídense de esto para que no andar haciendo dos veces. ¿Sale? Ya está. Este es X. Este es Y. Este es X. Y este es el cuadrado del lado 1. ¿Sale? Entonces, a ver, la curva la quiero así. Esa es mi curva cerrada. ¿Vale? Bueno, ya rápido para que... O sea, no va a hacer muchas cuentas, nomás me lo van a creer. Esto va para allá hasta el 1, pero esto abre en la dirección... ¿Dónde está mi forma? Abre en la dirección de X. Entonces, cuando yo voy en este lado... me estoy moviendo en esta línea y estas se empiezan aquí en el origen y se empiezan a hacer así. Pero cuando yo me fijo en la intersección de este plano con este lado de la caja, pues voy a tener un campo de líneas horizontales. Las voy a pintar aquí. Chin, debieron de haber sido rojas y hubiera usado otro color para la curva. Chin, que su madre, ahorita lo cambio. A ver, esta es mi curva, que va a quedar naranja después de esto. Bueno, el chiste es lo siguiente. Este campo de planos intersecta al lado de la caja en un campo de rectas y las rectas van a quedar así. Y si yo las echo para arriba, voy a poner unas, pero todas van a ser así. ¿Sale? Bueno, y aquí otras. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Y entonces aquí, ¿qué pasa? Voy a pintar uno así hacia arriba para que vieran eso de la extendida que quería decir. Ahí está. Entonces, cuando yo integro en esta dirección, yo tengo que ir tangente a esas rectas. Entonces, ¿qué pasa? De aquí a acá tengo que ir así, y ahí no subí. Ahora, llego acá. Cuando llego acá, ¿qué pendiente tiene? No, acuérdate que cuando yo caminaba en el eje Y, este es el eje Y, aquí ya llegué a 1, aquí voy así, tiene pendiente 1. Y entonces ahora, en todo este plano, yo tenía que estos planos eran el mismo. Entonces ahora, cuando yo intersecto con la rebanada de esta caja, voy a tener rectas a 45 grados. Entonces en esta voy a tener algo así. A ver, las voy a poner aquí una que otra. O sea, el dibujo se va a hacer un desmadre, como era de esperarse. Entonces yo llegué aquí así, y entonces en esta segunda cara, que la voy a pintar aquí aparte, a ver, segunda cara, esta es la segunda cara, a ver, esta es la primera cara. En la primera cara, si quieren para hacerlo todo bonito, en la primera cara tenía este campo de rectas. Así, todas eran así. Voy a hacer el último y uno en medio. Y el de en medio, bueno, supónganse que lo hice bien. Ahí está. Y este era, en cada punto subo con estas. Vale. En la segunda cara, la historia cambia.
Aparte esto sería infinito, estoy agarrando nomás un pedazo. A ver, aquí, esto va a ser así. Voy a agarrar esta están a 45 grados. Entonces aquí, esto sería así. Para que más o menos quede no tan feo. Bueno, ya me vale madres. A ver, pinto esta de en medio que me quedó. No me quedó a la mitad, pero ya ni modo. Aquí así. Ahí está. ¿Cómo sería la integral ahí? Pues tienes que... Esta ya la habíamos hecho. Bueno, muy bien. Es una recta a 45 grados. Y si es la recta a 45 grados, ¿qué tanto subiste? Si es la recta a 45 grados, subiste lo que caminaste para acá, pero estábamos en el cuadrado del lado 1. Entonces aquí subiste 1. Ahora, ya llevo este lado. En el tercer lado, ¿qué va a pasar? Ay, güey, este es el segundo. Tercer lado. O cara, como quieran, ¿me entienden, no? Chiste es que cuando tú vienes así, de regreso, estos planos, su kernel es paralelo a la dirección Y. Entonces, cuando vienes otra vez en el eje Y, vas a volver a tener este dibujo, ya no lo voy a hacer. Entonces, en este tercer lado, a ver, voy a hacer el dibujo acá chido. A ver, vienes así, luego aquí subes esto. Luego en el tercer lado ya no subes. O sea, aquí te vas sin subir. Y entonces aquí se vería algo así. Ya llevo 3 lados. Me voy así. Aquí sí subo. Y luego no subo. Y luego en el último. ¿Así? No sé. No sé. A ver, ¿por qué subía? Porque yo me iba uno para allá y tomaba el plano. Pero ahora si voy a regresar, estoy en Y igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí caminé 1. Fíjate, estoy aquí, 1. Luego me voy para acá y sigo estando a distancia Y igual a 1. Pero luego me regreso a Y igual a 0. Entonces cuando estoy sobre Y me daba la pendiente. Entonces este güey aquí se hizo así. Y de nuevo... tengo o sea, este dibujo lo tengo en 3 de las caras. Entonces aquí en la cara de atrás tengo esto. Pero entonces la integral de línea fue esto. Yo partí de hice esto. Esto fue la integral de línea. ¿Sale? Si existiera una función cuyos planos tangentes coincidieran con esta distribución de planos dada por esta una forma, esta integral que estamos haciendo tendría que haber acabado donde empezó y aquí no acabó donde empezó, por lo tanto no va a ser integrable. ¿Sale? Bueno, ahí está un ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer para hacerse una idea de esto es, en el plano que está 0, en todo ese plano tengo un plano horizontal. Ahí está. Luego avanzo tantito y ya se hizo así. Y luego avanzo otro poquito y ya se empinó más. Y si me voy hacia antes del 0, se hace hacia el otro lado. Bueno, si yo hago esta integral y agarro esta curva cerrada y voy integrando estos planos, pues haces esto. Bueno, en esa curva que agarramos, ¡pum! Ahora, si yo lo hago más para allá al cuadrado, lo que va a suceder es que aquí voy a seguir así, aquí subo, aquí sigo así y aquí bajo, pero aquí subo más de lo que acá abajo, entonces ya nunca puedo regresar al punto inicial. Aquí se ve demasiado porque simplifiqué el ejemplo y en la tercera no bajas nada. ¿Sale? Bueno, ese es el ejemplo que decíamos y
Antes de acabar, que ya no sé, dejé de poner esto, no sé, no sé cuánto tiempo tenemos. Antes de acabar, bueno, tengo unos 10 minutos. Quiero que, quiero que vean el campo dual. ¿Qué sería el campo dual? El campo dual, digo, nomás para que peguen con lo que hacían en cálculo vectorial. El campo dual es, en lugar de verlo como estos planos, usen el vector perpendicular. Entonces, si quieres hacer el campo dual, yo tendría que dibujar un cuadrado. Bueno, aquí completan esto en la tercera y en la cuarta y ya agarraron la onda. Eso ya no lo voy a hacer. Lo que quiero hacer ahorita es hacer el dibujo que corresponde al campo vectorial. Bueno, ¿qué va a pasar? Que tengo que agarrar y donde hacía así, pinto un vector perpendicular y el largo tiene que ver con la pendiente de este. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Que sobre Y yo voy a tener un campo más o menos así. A ver, voy a pintar un vector nada más, lo voy a pintar de verde. Por ejemplo, aquí si este fuera 1, sería de aquí hasta acá. En la mitad sería hasta la mitad. Entonces yo podría imaginar esta recta así, si estuviera bien dibujada, ¿va? Bueno, esta lo voy a hacer más larga para que esto quede un poco mejor. Y ahí está, conforme yo vengo para acá, estos vectores van creciendo y aquí se hace 0. Y si me voy para allá, tuve que haber hecho un dibujo más bonito, pero bueno, ni pedo. Si me voy para el otro lado, estos vectores van hacia atrás, así. ¿Sale? Ahora, ¿qué era eso de que yo agarraba el plano y lo llevaba así? Pues eso quería decir que no dependía de X. Eso quiere decir que este vector, a lo largo de toda esta línea, o sea, yo tendría que hacer una copia de este vector e irla pegando en cada punto de esta línea. Y chiquito en cada punto de esta línea. Y entonces este campo vectorial sería un campo cuyas soluciones van a ser estas líneas recorridas con un vector de este tamaño a velocidad constante. Ese sería el campo vectorial asociado a este ejemplo de una forma que no tenía una cero forma, que era el potencial. Las cero formas van a ser funciones de R2 en R. Y nada más para que vean, si este fuera un campo de fuerzas, ese campo de fuerzas, si yo tomo yo puedo calcular el trabajo. Y esa integral de línea la ponían así a lo largo del cuadradito de F punto ds. Entonces lo que tenías que ir haciendo es el producto punto del vector fuerza por el vector tangente a la curva. Entonces fíjate que va a ser lo mismo, nada más que en otro lenguaje. Es como pasar al área que veíamos al principio y luego esa área la calculábamos de evaluar aquí en una recta. Es más o menos lo mismo. Bueno, cuando yo voy de aquí a acá, el vector es perpendicular a la trayectoria. Entonces, cuando yo hago el producto punto del vector al ds, cuando vienes aquí, te da 0 en todo esto. Ahora, cuando voy así, la fuerza está en la misma dirección del movimiento, entonces el trabajo es la multiplicación de por la longitud. Y entonces aquí sería, tenía tamaño 1 y la longitud es 1, entonces es 1. Y era que tú subiste 1. Y cuando me voy en este lado para allá, pues entonces lo mismo que pasaba en porque aquí el vector del campo es perpendicular.
Entonces no hay trabajo, porque el trabajo se define como la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Aquí son perpendiculares, entonces no hay componente. O sea, te decían F por el coseno del ángulo. Bueno, no hay. Entonces acá es 0. Y cuando me regreso por aquí, te pasaste de tueste y hiciste la fuerza 0. Entonces, esta integral del trabajo es esto mismo en integral de 1 forma. Entonces, ¿esto cuánto sería? 1. Entonces, este campo no es conservativo. Y ahora con esto voy a finalizar motivando la definición de derivada exterior como lo motiva Arnold en su libro de métodos matemáticos de mecánica. La definición de derivada exterior se motiva muchas veces con los ejemplos físicos que hay, y aquí el ejemplo físico que hay es el ejemplo del trabajo. A esta integral se le llama trabajo. También se puede imaginar uno este vector verde como una velocidad, y esa velocidad, si tú haces esta integral pensando que es velocidad, uno podría imaginar, esta idea está muy bien ilustrada en el libro de Variable Compleja de Needham, capítulo 10. Imagínense que tienes aquí un canal, así. Y esta idea la platica muy bien Needham. Entonces, imagínate que tienes un canal y aquí hay agua. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta pared el canal y la velocidad del agua están chidos y circula. Y pues aquí como que no circularía, porque en este canal es como si tuvieras aquí el canal y como que el agua quisiera avanzar para acá, pero se embarra con la pared y entonces ya no avanza. Entonces, para calcular la circulación, pues tiene que ver con el componente de la velocidad en la trayectoria del canal. Entonces, otra posible interpretación de esta integral, que puede ser el trabajo, puede ser una circulación. ¿Qué tanto circula? Bueno, pues aquí no circula nada, aquí sí circula chido, aquí no circula nada y aquí tampoco. O sea, porque esta parte del canal sería como si tuvieras un canal y la velocidad está echando la hueva, porque no hay velocidad, ¿no? Y aquí sí hay velocidad, pero es como si quisieras ir hacia allá y te pegas con la pared ¿sí? Bueno, entonces esto también se puede integrar como, se puede interpretar como circulación. Bueno, luego, ¿hacia dónde voy? Había un concepto de trabajo por unidad de área o circulación por unidad de área. Y de ahí había un nuevo concepto que en el caso de la circulación era el rotacional y el otro sería como la densidad de trabajo por unidad de área. Pero bueno, de ahí podría salir el rotacional. ¿Sale? Ya sea con circulación por unidad de área o trabajo por unidad de área, lo que tienes que hacer es esto que ya calculamos, que se puede interpretar como esta diferencia de altura, porque haces esto, acuérdate que hacías, perdón, lo hice mal, esta diferencia de altura entre el área de lo que encierras. Y entonces, nomás lo calculamos para el cuadrado del lado 1, vimos que era 1, y aquí el área de este es 1, pero si quisieras hacerlo y hacer la curva que se vaya a 0, porque el concepto de derivada es cuando te acercas a un punto, bueno, eso que va a salir es el rotacional, y el rotacional en términos de derivadas exteriores de formas diferenciales es la derivada exterior de una 1 forma y te da una 2 forma. Bueno, si queremos hacer eso rápidamente, lo que tenemos que hacer es, pues mira, en lugar de que pienses que de aquí a acá era el 1, piensa que de aquí a acá es t. Entonces, si de allá a allá es t, a ver, vamos a hacerlo primero con las formas, que ya nos salió rápido. ¿Cuánto subes? Nada. ¿Por qué? Pues porque en este lado no subías nada, en este sí subías, en este nada y en este nada. Entonces nada más hay que ver dónde sí subes. Nada, 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 esos van a quedar igual. Ahora, en el de en medio, te fuiste hasta T. Y si te vas hasta T, esa T es la pendiente de esta. Pero la pendiente es T. Y luego tienes que avanzar T. O sea, ¿cuánto subiste? No. Perdón,
t por t. O sea, porque la pendiente se hizo t y tienes que evaluar en t, o sea, t cuadrada. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que esto, en general, si tienes un cuadrado del lado t, este de aquí sería como t cuadrada. ¿Sale? Luego, si lo partes entre el área del cuadrado del lado t, en el límite, pues es un valor 1 constante. Y bueno, ese 1 se puede interpretar como el rotacional. ¿Sale? Hay que checar, posiblemente haya por ahí una constante, no me quiero meter con esa constante. Si hubiera una constante, lo checo bien para la otra. Este es el valor del rotacional, salvo que hubiera una constante por ahí, pero bueno. ¿Sale? O sea, si no fuera 1, podría ser 2 tal vez. ¿Sale? Pero no me importa ahorita el valor de la constante. El chiste es que es diferente de 0. ¿Va? Entonces, si agarras trabajo por unidad de área, pum, esto tiene que ver con el rotacional, que es trabajo por unidad de área, circulación por unidad de área, te da 1. Bueno, ¿qué pasa? Que los campos que son conservativos, aquí tienes que llegar al mismo punto, entonces aquí tienes que tener 0 y aquí 0. Entonces, por eso en cálculo vectorial te dicen un criterio para saber si un campo es conservativo o no es calcúlale su rotacional. Si en todos los puntos el rotacional es 0, entonces es conservativo y entonces existe un potencial. ¿Sí, más o menos? Bueno, pues aquí hay un ejemplo. Ahora, si tú lo haces así con vectores, te da esto. Anda un poco activo nuestro camarógrafo. Saludos a la banda. A ver, déjalo. Bueno, ¿ya? Sí, ya está bien. Ahora, si lo haces con estos campos vectoriales, sale todo igual, el rotacional es 1. ¿Sale? Ahora, en términos de formas diferenciales, resulta que lo que obtienes es una 2 forma. Y bueno, ya nada más para decir algo de esto y con esto acabamos, es que tienes 1 formas, a estas 1 formas luego le ponen así, y resulta que hay un operador de derivada exterior y te lleva a 2 formas. ¿Qué es una 2 forma? Es algo que a 2 vectores les asigna un número y cumple ciertas propiedades. Bueno, aquí, sin decirlo, para tomar esta curva, yo la pude tomar a partir de 2 vectores. ¿Cómo? Agarro un vector para acá, otro vector para acá, y el t hace esa curva de paralelogramos, y al final hace un concepto de límite, que es algo análogo a lo que está aquí, está implícito, y entonces haces que tienes un animalito que a 2 vectores les asigna esto, y entonces ya estás aquí en las 2 formas. ¿Y cuál fue el truco? Que tienes una región, te vas acá, haces la integral, ¿sale? Y divides entre algo que puede ser interpretable como el área de lo de adentro. Eso mismo hacías en una dimensión. Nada más que en una dimensión, ¿qué pasaba? Tenías uno de estos y el análogo a hacer la integral en la orilla es hacer la evaluación en la orilla. Y hacer la evaluación es hacer este menos este. ¿Sale? Y cuando haces este menos este y haces esto chiquito, pues llegas al concepto de derivada. Porque es la altura de este menos la altura de este entre este. Y es análogo, el entre este es como la longitud, que es análogo a esta área que estamos tomando acá. O sea que este concepto generaliza a la derivada, y la derivada que sabíamos hacer es esta. Esta es la de los cursos de cálculo. Esta de aquí. ¿Sí? Derivas funciones. Estas son las funciones, las 0 formas.
son las funciones. Entonces en cálculo estamos como en este pedazo. Y luego, cuando derivabas no hacías mucho énfasis en que lo que tenías era uno formas. Pero bueno, tienes la uno forma, puedes obtener una dos forma. Y luego tienes dos formas y puedes obtener una tres forma. Una propiedad especial de las formas, que no lo vamos a ver aquí, es que yo agarro esta, por ejemplo, me voy de aquí a acá, obtengo una uno forma. Resulta que esa uno forma es un campo de planos, pero ese campo de planos venía de ser los planos tangentes de una cero forma, que es una función de R2 en R. Entonces, cuando tengo esos planos, los bajo, tengo una distribución de planos especial que no le va a pasar esto. Tienes que llegar al mismo. Si llegas al mismo, quiere decir que si yo aplico esto dos veces, sí voy aquí, pero voy al cero. Entonces, hay una propiedad de que si derivas dos veces, vas al cero. Y bueno, ahí hay muchas cosas que tienen que ver con, hay como una mezcla entre geometría y topología. Y estamos aquí, bueno, cerca de algo que se llama cohomología de RAM y que mide de cierta manera los hoyos y que va a tener que ver con las cosas raras que pasaban en el cero donde no se varía el teorema de Cauchy. Y entonces, bueno, ya con esto aquí acabamos. Nada más decirles que en el paso a los complejos, ¿todavía? Va, es que parecía que... es que está parpadeando, ya se va a acabar. Rápido, tengo un minuto. En el paso a los complejos, o sea, este campo de los escalares ya no son los reales, sino son los complejos. Y entonces hay que tener cuidado con eso. Hay como otras cosas que tomar en cuenta. Las unoformas sí se pueden interpretar con esta óptica, nada más que te vas y ahora van a ser líneas complejas o planos, pero ahora vas a estar en R4. Pero lo que va a suceder es que Cauchy-Riemann te va a garantizar que casi todas estas integrales por ejemplo, esto vas de un punto a otro, ¿sí? Pero acuérdense que necesitabas decir a través de qué curva. Bueno, por Cauchy-Riemann no importa la curva, casi en todos los casos, si adentro de la región era holomorfa. ¿Sale? Entonces aquí le podemos poner así, ya con esa observación, pero antes de eso no se puede porque puede ocurrir algo así, pero en compleja no va a ocurrir, pero sí va a ocurrir algo como lo que vamos a estudiar ahorita, después. Ahí puede haber problemas, pero no van a ocurrir cosas como esta en variable compleja. ¿Sale? Si la función es derivable o holomorfa. Piensen de tarea, con esto acabo en esta. Esta sí va a dar problemas. Bueno, y ahí agárrense una curva que se les ocurra. Esta no es derivable compleja. Y entonces ahí vamos a tener algo, y con eso lo vemos la próxima. Y bueno, con esto terminamos. Que tengan buenas vacaciones, estamos ahí en contacto. ¿Quiere salir el camarógrafo?